del Xenogene. Está encargado del Xenogene, que es el producto que acabamos de lanzar, que también habló un poquito Javier. Y pues, antes de presentarlo, pero me gustaría decirles quién es. Sebastian Johnson tiene 34 años, es gerente de productos de píldoras y polvos en Zinc y tiene experiencia en ventas y marketing con una maestría en marketing y consumo. Tiene experiencia trabajando para empresas medianas y globales, donde su último puesto fue como gerente de marca en el sector de tecnología médica con un portafolio de marcas importante. Damos la bienvenida a Sebastian Johnson. Sebastian, are you there? I am here. Hey, thanks for being here, my friend. I appreciate your time, and I know that you've been very busy since we launched the Xenogene. Yeah, it's been busy, but it's been fun, and I'm excited to be here and present the product to you today. To introduce it. Thank you for making time. Intentaré traducir para él, espero ya que entiendan un poquito y que no hagamos muchos errores, porque es muy difícil traducir eso. Go ahead. Okay. Can I become host so I can share my screen? Yeah, le puedes dar host porque tiene la presentación, Javier. Gracias. Now you can share the screen. I just put that you can. Perfect, thank you. Okay. All right, I think I was introduced. My Spanish is very, very limited. Yes. But before we start, I would like to congratulate you all on the European Championship advancements. Okay, le quiero congratular para el avanzamiento que han tenido a nivel europeo. And exciting game against Italy next. Y el partido contra, está hablando de fútbol, el partido contra Italia que es próximo. All right, let's get into ZinoGene. Hablamos de Xenogene. I will do like this. Un momento. Okay, so what we're going to go through today is a short summary of ZinoGene. De lo que vamos a hablar hoy es una pequeña un resumen de lo que es Xenogene. Once we've done that, we're going to dig deeper into the mechanisms in the body that the product affects. Sí, una vez que hacemos eso, podemos ya empezar a hablar de los mecanismos de lo que hace al cuerpo. We're going to have a look at the ingredients that affect these mechanisms. Vamos a hablar de los ingredientes. And then the nitty-gritty, that is how many tablets in a package, what's the dosage I should take, and so on. El nitty-gritty quiere decir lo que está dentro del paquete, cuántos píldoras se tiene que tomar al día y ya. Before we start, I would like to give you a short, I would like to give you a short introduction to a podcast that I was listening to about a week and a half ago. Le quiero decir algo de un podcast que yo escuché hace una semana y medio. The podcast was the Joe Rogan Experience. El podcast que estaba yo escuchando era el Joe Rogan Experience. For those who don't know, Joe Rogan is one of the biggest podcasts in the world, and the topics that they take up there get a lot of attention, both from the public and the media. Para aquellos que no lo saben, no lo conocen, Joe Rogan es uno de los podcasts más grandes del mundo y los temas que ellos tratan ahí reciben mucha atención, tanto del público como de los medios. Participating was a Harvard researcher called David Sinclair. And David's belief is that aging is a preventable disease. Y en este podcast participó un investigador de Harvard University que se llama David Sinclair, que el David cree que el envejecimiento es una muerte prevenible. According to him, we all have this disease in our families, and his work is focusing on finding a cure to this illness. Él dice que todos tenemos esta muerte, ¿no? Esta muerte en nuestras familias, pero su trabajo que se centra en encontrar una cura para esta enfermedad que todos tenemos.
Now, this is very controversial, and honestly, I'm not even sure that this would be desirable for the human race. Ahora, esto es una cosa muy de controversia, ¿no? Y con sinceridad, para mí personalmente, él dice, ni siquiera estoy seguro de que sea algo deseable de hablar, ¿no? En hablar de eso. What I am sure about, though, is that the topic of aging has gotten a lot of attention thanks to this episode, and this might be quite helpful to us. Sin embargo, de lo que estoy seguro es de que el tema de envejecimiento ha recibido mucha atención gracias a este episodio de podcast, y eso podría sernos muy útil. Le explico por qué. And this is because we are launching Xenogene. And what is then Xenogene and why should I take it? In order to answer this, we need to understand the two main things that the product is designed for. ¿Por qué estamos lanzando Xenogene? ¿Qué es Xenogene? ¿Por qué deberías tomarlo? Para responder a eso, debemos comprender las dos cosas principales para las que está diseñado el producto. So first, we want to get rid of the old degraded cells. And we do so by using compounds called senolytics that reduce the amount of cells of these bad cells in the body. La primera cosa que tenemos que hacer es tenemos que sacar afuera las viejas células degradadas y lo hacemos mediante el uso de compuestos llamados senolíticos que reducen la cantidad de estas células en el cuerpo. And then we want to get in and replace these old degraded cells with new properly working cells. And we do so by using compounds supporting cell division and transportation of cells, so that we can get new fully functional cells to take the old bad cells' place. Con las nuevas células que funcionan correctamente, usar el compuesto que apoyan la división celular y el transporte de células, de modo que podamos obtener nuevas células completamente funcionales para llevarlas al lugar de las células viejas y malas. So what we then aim at is to create a fully functional cellular environment. And one product is not able to do this. You still need to have a holistic view to your health. But Xenogene is one key component to this puzzle. Entonces, lo que buscamos es un entorno celular completamente funcional y no. Ningún producto puede hacer eso. Tenga una visión holística de la salud, pero Xenogene es un componente clave de este, como dice, rompecabezas. By taking the product, we aim at firstly supporting a normal aging process and not the excelled process we see signs of in today's society. Al tomar el producto, apuntamos a lo siguiente, apoyando un proceso de envejecimiento normal y no el proceso sobresaliente de lo que vemos signo en nuestra sociedad actual de hoy. And we want to promote our body's own ability to repair and restoration. And we do this with all natural tested ingredients in a new powerful combination that nobody else has put together before. Y queremos promover la propia cantidad de reparación y restauración de nuestro cuerpo y hacemos esto con ingredientes totalmente naturales y probados en una nueva poderosa combinación que nadie más ha reunido antes. All right, so that's in broad terms what the product does. Let's have a look at what the degraded cells are and then how we get the new cells to enter. Ahora vamos a hablar más o menos de cómo vamos a sacar las células y meter las nuevas. First, we have senescent cells, and these are dysfunctional cells. At the end of a cell's lifespan, the cell should commit suicide. Las células senescentes son células disfuncionales. Al final de la vida útil de una célula, la célula debería suicidarse. However, these senescent cells, also known as zombie cells, have failed to do so. Sin embargo, estas células senescentes, que se llaman células zombies, no lo han logrado, no se han matado, digamos, suicidado. As we age, we accumulate more and more of these senescent cells, and this is bad news for us. This is because they are using up scarce resources in the body without contributing to the body function that they are supposed to do. And it's not just that. By lingering around, they are in fact degrading the function. A medida que envejecemos, acumulamos
más y más de estas células senescentes y esta es una mala noticia para nuestro cuerpo. Eso se debe a que están consumiendo recursos escasos en el cuerpo sin contribuir a la función corporal que se supone que deberían de hacer. Y no solo eso, al quedarse, de hecho, son degradantes. The positive thing is that the rate that we are accumulating senescent cells is affected by the food that we eat, and therefore recommended to stick to your health protocol. Lo positivo es que la velocidad a la que estamos acumulando células senescentes se ve afectada por los alimentos que ingerimos. Así que tenemos que hacer algo mejor para tener un protocolo de salud mejor. The second mechanism that we need to understand in order to understand the product Xenogene is stem cells. El segundo mecanismo que debemos de comprender para comprender el producto Xenogene son las células madres. Our body is made up of many different types of cells. Nuestro cuerpo está formado por muchos tipos diferentes de células. Most cells are specialized to perform particular functions, such as red blood cells that carry oxygen around our bodies. La mayoría de las células están especializadas para realizar funciones particulares, como la de los glóbulos rojos, que transportan el oxígeno alrededor de nuestro cuerpo. Stem cells replace specialized cells that are damaged or lost, and they have two properties that enable them to do this. Las células madres reemplazan las células especializadas que se dañan o se pierden. Tienen dos propiedades que les permiten hacer esto. They can divide over and over again to produce new cells. Pueden dividirse una y otra para producir nuevas células. And as they divide, they can change into other types of cells that make up the body. Y a medida que se dividen, puede transformarse en los otros tipos de células que forman nuestro cuerpo. The worrying part is that as we grow older, not only do we accumulate more of these senescent cells, our body also becomes less effective at using stem cells to renew damaged and lost cells. Y la parte preocupante es que a medida que envejecemos, no solo acumulamos más células senescentes, nuestro cuerpo también se vuelve menos efectivo en el uso de célula madre para renovar las células dañadas y perdidas. Here is where Xenogene comes in. The product removes all degraded cells using natural compounds called senolytics. Aquí es donde entra en juego Xenogene. El producto elimina las células viejas y degradadas utilizando compuestos naturales llamados senolíticos. They are called so because of their ability to specifically target and remove senescent cells. Se llaman así debido a su capacidad para apuntar específicamente y solo eliminar las células senescentes. Ideally, we then replace these cells, and we do so by using compounds that support cell division, as well as a compound with non-stick properties. Idealmente, luego reemplazamos estas células. Lo hacemos utilizando compuestos que apoyan la división celular, así como un compuesto con propiedades antiadherentes. This latter compound, fucoidone, helps stem cells to enter the circulation of the body so that they can get to where they need to be. Y este último compuesto, fucoidán, ayuda a las células madres a ingresar a la circulación del cuerpo para que puedan llegar a donde necesitan estar. What are these natural senolytics then? These are called senolytics because of their ability to specifically target and remove senescent cells. ¿Cuáles son esos senolíticos naturales? Esos se llaman así debido a su capacidad para apuntar específicamente y solo eliminar las células senescentes. For them to be effective, we need the most potent ones and we need a combination of them. Therefore, we have included several in Xenogene. Para que sean efectivos, necesitamos los más potentes y necesitamos una combinación de ellos. Por lo tanto, hemos incluido varios. First, we have curcumin. And curcumin is part of the curcuminoids of the turmeric that gives it its bright yellow color. Bueno, primero tenemos curcumina, ¿no? La curcumina es una parte de curcuminoides de la cúrcuma que le da su color amarillo brillante. This compound may be the most effective nutritional substance in existence, and the effect we are using it for is its senolytic properties. Este compuesto puede ser el suplemento nutricional más eficaz que existe,
Y el efecto para él, lo que estamos utilizando son sus propiedades senolíticas. Our body finds it hard to absorb this compound, and therefore we use hydrocurc, a patented technology where the curcumin is transformed from a fat-soluble to water-soluble. Nuestro cuerpo tiene dificultades para absorber este compuesto, pero por eso utilizamos hydrocurc, una tecnología patentada en la que curcumina se transforma en manera soluble en grasa y en agua. This then enables our bodies to absorb the curcumin in a way that has never been possible before. Esto permite a nuestro cuerpo absorber la curcumina en una manera que nunca antes se había podido ser posible. We then use piperine with its trademark name bioperine. And piperine is extracted from black pepper, known for its high concentration of antioxidants. También usamos piperina con su nombre de marca registrada bioperine. La piperina se extrae de la pimienta negra, conocida por su alta concentración de antioxidantes. But the true magic of piperine in the Xenogene product is its ability to actively aid the absorption of curcumin. Pero la verdadera magia de la piperina en el producto Xenogene Plus es su capacidad para ayudar activamente a la absorción de la curcumina. We then use quercetin, a natural pigment that belongs to a subgroup of polyphenols called flavonoids. También tenemos quercetina, un pigmento natural que pertenece al subgrupo de polifenols llamados flavonoides. This one, as with curcumin, has a broad range of possible health benefits, and our focus is on its senolytic effects. Y este, al igual de la curcumina, tiene una amplia gama de posibles beneficios para la salud, y nuestro enfoque está en sus efectos senolíticos. And as you can see on the slide, we get our quercetin from the pagoda tree and from onions. Y como pueden ver en la diapositiva, obtenemos nuestra quercetina del árbol de la pagoda y las cebollas. Further enhancing our determination to use all natural ingredients wherever possible. Mejorando aún nuestra determinación de utilizar productos totalmente naturales siempre que sea posible. Finally, our last senolytic is Ficetine. It's another pigment found in fruits, this time in, for example, apple, grapes, and strawberries, and it's also a flavonoid. Finalmente, nuestro último senolítico es la fisetina, otro pigmento que se encuentra en las frutas, esta vez en, por ejemplo, manzanas, uvas y fresas. También es un flavonoide. Our ficetine is taken from the smoke tree as well as from strawberries, that is the fruit containing the highest amount of ficetine. Nuestra fisetina se obtiene del árbol del humo y de las fresas, que es la fruta que contiene mayor cantidad de fisetina. How do we then release new stem cells into the body? Well, we need fucoidans, and fucoidan is a non-stick compound. Think of it as a natural version of Teflon. Bueno, necesitamos fucoidano. Fucoidano es un compuesto antiadherente. Piense en ello como una versión natural del Teflon. You find them in seaweed, and ours specifically from a very exclusive, effective brown seaweed extract. They help to release stem cells from our bone marrow into the circulation of the body. Las encuentras en algas y las nuestras específicamente a partir de un extracto de algas pardas muy exclusivos y eficaces. Ayudan a liberar células madres de nuestra médula ósea a la circulación del cuerpo. Because of its non-stick properties, it is also reducing the amount of plaque on our teeth, because the fucoidan make it difficult for bacteria to build. Debido a sus propiedades antiadherentes, también reduce la cantidad de placa en los dientes, porque los fucoidanos dificultan la acumulación de bacterias, no la hacen pegar. We then have zinc, and zinc is the second most abundant mineral in the body next to iron. It is an antioxidant that protects the new cells we have released into the body. El zinc es el segundo mineral más abundante que tenemos en el cuerpo después del hierro. Es un antioxidante que protege las nuevas células que hemos liberado en el cuerpo. It also helps in cell division and DNA synthesis. As a cell divide,
its DNA needs to be copied properly, and this is something that Zinc helps us with. Y también ayuda en la división celular y la síntesis del ADN, ¿no? A medida que una célula se divide, su ADN debe copiarse correctamente y el zinc ayuda. We then use acerola berries to extract vitamin C and not the commonly used synthetic version, ascorbic acid. It's included because it's a powerful antioxidant that protects our cells. Luego usamos bayas de acerola para extraer vitamina C y no la versión sintética de uso común, el ácido ascórbico. Se incluye ya que es un poderoso antioxidante que protege las células. All ingredients that you see on the slide here are well known and well tested. What we have done is to create a new synergistic combination of these different actives. Todos los ingredientes que son bien conocidos y probados. Lo que hemos hecho aquí es crear una combinación nueva y sinergia de esos diferentes activos. So, to sum up, why should I take ZenoGene? First, I want to get rid of the old degraded cells. And the product is aiming at reducing the amount of these cells in the body. And then I want to get in with new properly working cells. Entonces, ¿por qué deberíamos tomar ZenoGene? Porque queremos que las células degradadas se vayan. Su objetivo es reducir la cantidad de esas células en el cuerpo con las nuevas células que funcionan correctamente. ZenoGene does so by supporting cell division, so we can get new fully functional cells to take the old bad cells' place. Y claramente apoyar la división celular para que podamos obtener nuevas células completamente funcionales para llevarlas al lugar donde las células tienen que estar. What we aim at is creating a fully functional cellular environment where ZenoGene is one key component to achieving this. Para que luego apuntemos a un entorno celular completamente funcional donde ZenoGene es un componente clave para lograrlo. By taking the product, we aim at supporting a normal aging process, not the excelled process which is signs of in today's society. Al tomar este producto, ¿cuál es nuestro objetivo? Es apoyar el proceso de envejecimiento normal y no el proceso sobresaliente del que vemos signo en la sociedad actual. And promote our body's own ability to repair and restoration. Y promover la propia capacidad de nuestro cuerpo para repararse y restaurarse. We do this with all natural tested ingredients in a new powerful combination that nobody else has put together before. Y hacemos eso con ingredientes totalmente naturales y probados en una nueva poderosa combinación que nadie más ha hecho antes. And it's this combination that is the reason why I take ZenoGene and why I would encourage you all to do so too. Y por eso que yo tomo ZenoGene, le animo a todos vosotros también que lo tomen también. We have 30 tablets in the package. Ahí tenemos 30 tabletas en un paquete. The recommended daily dosage is 1 tablet per day. La dosis diaria recomendada es de un comprimido al día. For optimal results, we recommend to start the regimen by doing something called a spring clean, and that is to take 4 tablets for 2 weeks. Para obtener resultados óptimos e inmediatos, recomendamos comenzar el régimen con una limpieza de primavera, como se dice, es decir, tomar 4 comprimidos durante 2 semanas al día. The aim is to spike these compounds in our blood plasma, so make sure to take all 4 tablets at once every day. El objetivo es aumentar esos compuestos en el plasma sanguíneo, así que pero es importante tomar las 4 tabletas a la vez, juntas, al día. And that was all I had today. Thank you so much. I appreciate it, Sebastián. ¿Hay alguien que tiene alguna pregunta para Sebastián? Jessica. Jessica's got a question for you. Of course. Bueno, muchas gracias, Sebastián. La verdad que es apasionante. Muchas gracias. Tengo varias preguntas. Carmelo, te voy diciendo. A ver. Okay.
Vale, exactamente lo que se logra es que haya una degradación de la célula o lo que ocurre, y así eliminarla, o lo que ocurre es que lo que se intenta hacer es provocar apoptosis de la célula. No, es bueno. What she's trying to say is, does this product create the suicide action of the cells? I don't think so. The cells, they kill themselves without a product, right? Yeah, also the problem is not that cells, it's the cells that do not kill themselves, the cells that do not go up to apoptosis. Yeah, okay. Let me These are the cells we are targeting. No, entonces el problema son dos cosas. Una son aquellas células que no se suicidan, que ellas toman espacio en nuestro cuerpo y hacen daño, ¿ok? Pero no es el producto que ¿me entiendes? Que haga que las células se maten, no. Es solo lo que hace el producto es limpieza. You can read about senescent cells. We want some of them in our body. No, nosotros queremos algunas células senescentes. But we don't want the amount that we have today. Pero no queremos el importe que tenemos en el cuerpo hoy. Ya. Okay. Más cosas. Y luego el protocolo siempre va a ser 4 durante 2 semanas, 4 y después 1, o una vez se haya hecho esto una primera vez, ya siempre por continuidad es una. Hay que dar descanso, no hay que dar descanso. Okay, so she said that when you start, do you start all with 4 and then you, after 2 weeks, you continue with 1, or then after months later you do the 4 again? Yeah, so you can do it, for example, once a year. With the 4 Puede ser una tablets. vez al año, las 4 píldoras por 2 semanas. But we have not seen that by taking 4 tablets for a long period of time, we have not seen any extra effects. Todavía no hemos visto que tomando 4 píldoras comprimidos al día por siempre, no hemos visto que ha hecho un efecto diferente. Vale, ok. Y luego otra cosa que para mí ya es muy importante a nivel personal. Esto está dirigido sobre todo a un determinado perfil y un rango de edad, una determinada edad, pero pregunto, con las bondades que tiene el producto, entre otras cosas, habla de que es antibacteriano, creo que va a incidir en erradicar o acabar con el biofilm, disbiosis intestinal, etcétera, etcétera. En casos que estemos buscando precisamente acabar con esto, ¿podemos recomendarlo ahí a partir de una edad determinada o nos tenemos que ceñir a que sea para el perfil de acabar con las células senescentes? Okay, so I think what she's saying is this product, it was created specifically for to clean up the senescent cells, or does it have other benefits? In other words. Both the senescent cells. Okay, sí, Javier. Yeah. So the thing with this question, because this product is mostly based on an age group, right? And she's asking if, for example, someone is looking for the same effects, but it's actually a person who's very young, actually a kid. Can you use these products? And how they will be affecting, because it's a special need kit, and then they're actually looking for the effects that this product does, but this product says is for older people. So she's wondering if it would be possible to give it to younger, younger kids. So, from my understanding, from my marketing background, but I speak to our professors and scientists, it's when you're young, you create more cells than is degraded, and because of that growth, there is no need for a product like this. It's once you reach a tipping point where you then start to have more cells that are dysfunctional than new cells coming in, that is the problem. For example, if it's a kid with a special need, that they're actually looking for this type of eliminating the dead cells, will be possible to consume, or it's better we add something? So what recommend would you say for it?
I would recommend to ask. It seems like this is a medical issue. Yeah. And I would ask your doctor, and then maybe write a question to Carmelo, and he will forward it to me, and I can see if we can have any recommendation. But this is out of my knowledge, unfortunately, about. Yeah. Okay. Thank you, Sebastian. Thank you. Vale, ¿qué pregunta? Digamos que Jessica, me envías un email, ¿no? Y yo se lo envío a ellos y luego nos dan una respuesta. Vale. Y la última pregunta, y pero para mí es importante también. A ver, haciendo este proceso, estamos trabajando, activando la mitocondria, la tepa de la célula, la energía, o hay un desgaste energético, porque para mí, por ejemplo, esto sí es importante con personas que ya de por sí están muy bajitos energéticamente, o sea que se les está dando además el Protect, el Xenogene y demás para tener energía, y estos procesos al final de limpieza generan un desgaste. Entonces, como hablamos también de célula madre que puede activar la mitocondria, no sé si aquí hay un equilibrio o baja la energía o no sé muy bien. Javier, ¿lo quieres traducir tú? Okay. What she's saying is that for people that are low energy, if they do a regimen like this, at the end of the regimen, are they going to be even more tired? No, unlikely. No. Digamos que no es un desgaste físico, no. We have gotten no indications of that. No hemos tenido ninguna indicación en las pruebas que han hecho desde hace meses. Okay. But you talked about extend and protect, and so. Yeah, they know about that. I mean, sí, ahí tomas el extend, el protect, esos son para el sistema inmunitario y dan energía. Yeah. Efectivamente. So the idea, if we eat well, and if we are active, and if we get all the nutrients we need, we will have less problems when we age. Yeah, si comemos bien y hacemos las cosas que tenemos que hacer, ya cuando nos hacemos más mayores tenemos menos problemas. The problem is our lifestyle today, which is... El estilo de vida de hoy es el problema. Muchas gracias. ¿Otras muchas preguntas? Gracias. Tenemos también a Merichel y a Nadia que van a hacer preguntas. Así que si queréis podéis quitar el micro vosotras. Primero Merichel, que le ha abierto antes la mano. I think there are, I'm not sure how to say, but Merichel has had her hand up for a long time. Yeah, exactly. So I'm just saying if she can unmute herself. Ah, ok, perdón, pensaba que sí que lo podías bloquear tú. Ay, Dios mío. No hay problema. Buenas a todos. Sí. Yo tengo también un par de preguntitas. La primera es ¿cuánto tiempo máximo se puede tomar Xenogene? Okay. And so the first question is how long, what's the maximum length of time that you can take Xenogene? For 4 tablets or 1 tablet? 1 tablet you can continue taking? Para todo, for everything, yeah. You can take it forever, is that correct? Yes. Lo puedes tomar. But not 4 tablets. No. Only when you have the maintenance dose of 1. 4 tablets. But it's possible? Yeah, it's 1, possible yes. to have 4 for 15 days and then continue with 1 for 2 years. Yes. Yeah. But I would do after winter, I would do another 4 tablets for 2 weeks. Okay. So let's say every 6 months. Is that what you're saying, Sebastian? Yeah. So cada 6 meses or una once, limpieza, or once per year. It also depends. Once per year. Pardon? No, once per year, yeah. Yeah. And then if you feel that you have a lot of benefits for it and you feel like you need it, then you can do it 2 times per year, but not all the time. You need to take a break. It's also a product that costs a bit of money. So taking 4 tablets all the time where we don't see
any more effect from that, then yeah. Sí, como es un producto que cuesta, ¿no? No tantísimo, pero cuesta más que de lo normal. Entonces, si tomas 4 comprimidos cada día, pues se va a hacer más caro. Entonces, pero para hacer una limpieza lo puedes hacer una vez al año, 2 veces al año. Yo he escuchado al Dr. Clayton que ha dicho también que cada trimestre lo puedes hacer, 2 semanas de 4 comprimidos y luego sigues con una. Yeah. Vale. Y la otra pregunta, Carmelo, es ¿qué pasa con embarazadas y personas que toman Sintrón por el tema de la curcumina? Okay, so she says, what about the pregnant ladies or people that take Synthron? Synthron, ¿qué es? Warfarina. 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 It's Synthron. I don't know if you know that, if they take Synthron, if they can. Synthron. Is it anticoagulant? Es un anticoagulante. Yeah, anticoagulante, yeah. We do not recommend to take a Xenogene if you're pregnant, no. If you're lactating. Si estás embarazada o das leche al baby, no es recomendable. And also not if you take anticoagulants unless you monitor that with your doctor. Sí, al menos que tú lo monitoriza con tu doctor, pero el anticoagulante lo tienes que controlar. Yeah. Okay, thank you very much. And also to clarify, if someone is pregnant and has taken it without knowing they're pregnant, for example, it's the recommendation not to take it is because there is not enough evidence to support that you can take these compounds when you're pregnant. It's just that it hasn't been tested. Y la razón por qué hemos dicho que la persona es embarazada o que dan leche no lo deberían de tomar, por el hecho que no hemos hecho estudios todavía. But don't take a chance. Take a break if you're pregnant. Exacto. Entonces, un día que hacemos... Carmelo, sí. Yo, Carmelo, personalmente no recomiendo nunca curcumina en la embarazada. Claro. Nunca. Okay. Porque para mí puede dar propiedades proabortivas. Para mí, ¿eh? Okay. She doesn't recommend the curcumin for pregnant people. Pardon? She said that she does not recommend it to take a curcumin, for people that are pregnant. No. Yeah. Because she thinks that they could be, they could create an abortion. A miscarriage. Yeah, let's say a miscarriage rather than that. Yeah. Yeah, and then it comes down to, don't take it when you're pregnant. Yeah. It's the same. Extend as well. You should not take it when you're pregnant, for example. Extend. You shouldn't take it. No, it's because of the green tea extract. So we have that precaution on it as well. Se recomienda también que el producto Extend no se dé a las personas embarazadas por vía del el té verde. Entonces, eso es lo que recomienda. It's also a precaution. So. Bien. I think Nadia has had her hand up for a long time. Nadia, ¿pregunta? Un momento. Ahora. Buenos días. Muchas gracias, Sebastián. Una explicación que me ha encantado. Thank you. Me ha encantado. The explanations. Sí. Quiero las diapositivas, que la quiero hacer en español. Okay. Bueno, mi pregunta es el tema de la curcumina con la piperina para las personas de colon irritable y con operación de cáncer de colon. ¿No sería recomendable o sí se les podría dar? So for people that have irritable bowel movement in cancer surgery, the curcumin together with the piperine, is that recommended? I would. Yeah. You still have cancer then? I didn't understand if it's after or if la persona tiene cáncer. ¿Perdón? La persona tiene cáncer todavía. Sí, bueno, está operada de colon. Yo sé que
cuando tenía la herboristería no podía tomar la curcumina, o sea, lo que es la mezcla de la curcumina con la pimienta, con la piperina. No, she said that she used to have a store. They used to sell powders like this, and they used to now recommend to people that had colon cancer to give the curcumin together with the piperine. Yeah, I know that there is, if you look at the different ingredients, you can find studies, but they are, I would not recommend it. I would ask your doctor. Sí. También, digamos, él lo recomienda, pero hay que preguntar al doctor, sin duda. Okay. And I would not take Xenogene then, because there's other substances as well. Yeah. Es importante hablar con el doctor porque hay sustancias, hay ingredientes que se tiene que ver. Okay. There are many different beliefs and many different ways to go about different diseases, but this is not a product that we aim to treat diseases with. Claro, nosotros no queremos curar gente con este tipo de producto. Entonces, hay que mirar, depende de qué enfermedad es, hay que hablar siempre con el doctor, sin duda. Ok, muchísimas gracias. Thank you very much. Thank you. Thank you. We have also Bochica. He wrote it down. So, Bochica, puedes abrir tu micro. Hola, Sebastián. Hola a todos. Sí, mis preguntas, tengo tres. A ver, what is the first effect can you see when you began to take this product? It depends on, when you're in the group, start to take the product, different people will have different effects. Cuando la pregunta fue qué experiencia han tenido las personas que han tomado el producto, y él está diciendo que las varias personas que lo han tomado han tenido diferentes tipos de beneficios. Go. The main benefit from it is the long-term benefits of aging. El beneficio a largo plazo realmente es lo del envejecimiento. So it's more, you will hear people that have a lot of different effects from it, but the main reason that it is developed is to live healthy for longer. So, and that is not... Mucha gente ha tenido varios tipos de beneficios, pero la cosa importante es que el beneficio a largo plazo es vivir más largo. And probably, I don't know if you can correct me. I just heard a lot of people start seeing whites in teeth. Sí, they start seeing in a couple of weeks, 1 or 2 weeks, they start seeing that. Is that true? Hay mucha gente que empieza a notar los dientes mucho más blancos. Le estoy preguntando si es verdad que esto me ha comentado. Yeah, that's the fucoidone. So this non-stick compound, where the bacteria can't build on your teeth because of the fucoidone. Fucoidone is, you know, when you take seaweed in your hand, there is this slippery surface. That's the fucoidone. Digamos que el fucoidane es un alga, ¿no? Es un extracto de alga. El alga, cuando tú tocas el alga, ¿no? A marina, es como que, ¿me entiendes? ¿Cómo se dice? Liscia en español, no sé cómo se dice. La viscosa. Viscosa, sí, exacto. Entonces, y eso funciona como un antiadherente, como hemos dicho en la presentación. Y por eso mucha gente ha notado que los dientes se le hacen más blancos porque la placa no se pega a los dientes. También una foto, por si acaso, de los dientes. Durante las reuniones corporativas que tenemos cada lunes, bueno, hemos tenido muchos gente que ha hablado de los beneficios. Entre ellos, Orion ha dicho que él pues tenía el pelo blanco ya, que le estaba creciendo mucho aquí en los lados, y ya se le desapareció. Esa es una de las cosas que también, no sé por qué, pero mucha gente tiene. Una señora dijo también en el Leader Council que ella tiene muchísima más fuerza ahora de que antes, porque ella hacía pesas y cosas, pero ahora ve que puede subir más pesos y cosas así. Entonces, en cada cuerpo hay algo. I was saying, Sebastian, that during the meetings that we have the Leader Council on Mondays, we've, a lot of the leaders have been making statements and, about the benefits of it.
And I was telling him about a few of the testimonials that we heard about it. So, yeah. Yeah. ¿Más cosas? Ese es un producto espectacular. Eso va a ser de verdad algo muy importante. Go ahead, Bochita. Una última más. Perdona, Sebastián, que insista con esto, porque esto es referido si pensamos en personas mayores. You are talking about a long period in which we can see the effects of the product, yeah? But can you fix it, more or less? Because if I'm talking about with a grandmother or grandfather, and I would like to tell him that when he's gonna to feel the effects before he dies, you know? Yeah. 10 years, 5 years, 1 year? No, okay, yeah, so if you want some people will have effects that they feel, but then you feel them, for example, after the first 2 weeks when you do the Hay spring gente que nota los beneficios después de 2 semanas cuando tomas 4 píldoras al día. Go ahead. But then for long-term effects, it's not like aging is something that goes on for a long time. So it's really hard when if you have 2 years left to fix the things that happened when you were 30, for example. So it's unlikely that someone starts to take Xenogene and then all of a sudden they live 10 years longer, right, if they're at the end. Yeah, I got it. Yes. Claro, la pregunta de Bochica was de que una persona adulta, un anciano bastante grande, se le da el producto, se le puede alargar la vida, ¿no? Claro, es lo que está explicando Sebastián, ese es algo que se tiene que hacer con mucha cautela. Y antes también, tienes que empezar cuando eres joven, ¿no? Y a cuidar las células, comer bien y todo eso, ya. No es que tomas esto y ya, en vez de vivir 2 años, vives otros 10 años. Eso es lo que dijo él. So, yeah. Vale, okay. Gracias. Thank you. ¿Más cosas? Delia? That's it? Jessica, okay. está preguntando cuánto tiempo llevan probando el producto. How long have we been trying the product? When we started the testing? We started about 3 months ago or something like that. Hace 3 meses que se empezaron las pruebas. But then the product has been under development for a couple of years. Pero hace 2 años más o menos que ya se empezó a desarrollar el producto. But it takes time to find the right dosage and how to put everything together to make it fit in a tablet and all of these different things. Se necesita tiempo para crear las dosis justas, los ingredientes justos y luego ponerlos todos en un comprimido. But we are monitoring and we are have studies ongoing. So. Pero estamos monitoreando a la gente que está tomando y tenemos estudios ya en curso. Okay. Bien. Thank you. Javier, I think any other questions? Aquí están. Sí. My third day today. Es mi tercer día hoy. A ver. ¿Te quieres ser más joven todavía? Claro, hay que mantener. Está bien, así se empieza. Thank you, Sebastian. I appreciate your time again. I know that you know it's a weekend, and I really appreciate your effort. Thank you so much. Gracias, Sebastian. I'm glad to be here. All right. Have a lovely weekend, everyone. Thank you. All right. Bye. Okay. Bien, Javier, antes que te paso la palabra para cerrar el evento, como podéis ver, la empresa está activa en el lanzamiento de nuevos productos y es una empresa que sigue evolucionando, ¿no? y expandiéndose en todo el mundo. Es una empresa que no conoce obstáculos y en este mundo de multinivel
Zinzino creo que, es, como he dicho antes, se ha convertido en un faro, en el faro de mercadeo de red. Y Zinzino quiere ser el faro para las personas que intentan llegar a un puerto seguro y permanecer atracadas ahí para siempre, en vez de ir navegando en aguas turbulentas, ¿no? Zinzino abre las puertas a todos, todas las personas que tienen ética, profesionalidad, pasión, empatía. Y por último, le puedo decir que Zinzino no ve gente, como he dicho, pero ve códigos, ¿no? Es una empresa que tiene corazón y es la empresa justa para poder construir un negocio a largo plazo. Yo sé que hay gente nueva aquí y quería dar este mensaje. Están en buenas manos y estamos todos aquí en una familia. Gracias, Javier. Vamos, gracias a ti, Carmelo, y gracias a todos por hacer esto una auténtica realidad. Espero que hayas cogido notas. Es un proyecto impresionante y realmente creo que es un game changer. Y es una cosa que no sé si habéis dado cuenta. Hay 3 personas que han preguntado que son muy interesadas en el campo de la salud, muy profesionales en ese campo. Así que os puedo decir una cosa, la gente con conocimientos de salud y bienestar, este producto les va a parecer muy interesante. Así que es un producto que no os calléis, que lo enseñemos, lo demostremos y sobre todo empecemos a hacer esas primeras pruebas también con nosotros mismos. Por eso estoy el primero y por eso metí una foto en los dientes a ver cómo será después. Estoy muy curioso eso, que me han dicho mucho eso, ¿no? Es cierto. Muchísimo. Javier, antes que olvide, quería añadir algo. Perdón, Jessica. Quería añadir algo. Esta reunión que tenemos hoy es, yo estuve hablando con Javier, ¿no? Porque yo en Italia he empezado también una Zoom corporativa, porque en Italia hay 4 tipos de organizaciones separadas que están trabajando en Italia, ¿no? Entonces, para ponerlos a todos juntos, he creado una Zoom de este tipo que la hago una vez al mes. Entonces, en España la vamos a hacer con vosotros, juntos, ¿ok? Yo en Italia la hago separada, pero con vosotros la vamos a hacer juntos y tenemos una hora de training de Javier y una hora donde yo voy a invitar siempre gente nueva, a Orion o a Dilde o lo que sea, y la hacemos una vez al mes. Cuando tú me dices, Javier, pues la hacemos. Vamos a hacer siempre el primer sábado de cada mes, vamos a hacer el kickoff con corporativo. Perfecto. Perfecto. Y la otra cosa es que yo sé que muchos de ustedes no usan Facebook, pero es importante porque también podemos invitar gente de otros equipos y tenemos más gentes y hacemos más grupo y más familia. Entonces, voy a empezar a hacer publicidad de esos eventos que tenemos una vez al mes en Facebook también, porque mucha gente lo usa todavía. ¿Ok? Cool. Perdón, sigues adelante, Javier. Muchísimas gracias y como estabas diciendo, ¿no? Es decir, este producto es un producto que va a llamar mucha atención. Los profesionales de salud les parece cada vez más, me parece muy interesante. Sí que es un producto que lo pongamos delante de la gente porque puede ser algo, como digo, ¿no? Puede ser un game changer y es un producto que se añade súper bien a nuestro grandísimo protocolo de salud, de Balance Oil, Extend, Sinobiótico, Viva Plus y ahora Xenogene Plus as well. Así que vamos a inspirar el cambio de la vida, vamos a poder tocar más y más la salud de las personas en la parte más positiva y vamos a por un grandísimo verano, como he dicho antes, un auténtico lujo, un placer. Me dice el próximo fin de semana estoy en Barcelona, al final, sábado y domingo, así que nos vemos ahí en Barcelona prontito también. Y para todos los que están en Barcelona, sábado y domingo estaré ahí también. Así que nada, un lujo. Jessica está ahí. Oh, Jessica. Perdona. Ya. Solo una cosita. Por un lado, yo estoy dando de mamar a 2 peques, a uno de 4 y a otro de 2, y lo voy a tomar. Y además sé perfectamente que lo puedo tomar. Esto no es extensible a nadie, solamente digo que voy a compartir mi testimonio con todo. Creo en las bondades del producto, conozco perfectamente la curcumina, bueno, todo esto y yo ya lo hago. Pero creo que lo que hablaba lo que puse también Merichel, es importante lo que comenté, la formulación, los principios activos, es decir, no toda la cúrcuma es igual, la biodisponibilidad, etcétera, etcétera. Esto por un lado. Y luego, segundo, el padrino de mi hija es summa cum laude en la Universidad de Washington en nutrición.
Él tiene laboratorios, tiene clínicas y es alguien muy importante y tiene en el ámbito de la profesión, es alguien muy, muy reconocido y con mucho prestigio. Ya ha comprado ZinoGene. Está con todo el equipo y todos los ojos encima. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando lo ha visto y cuando hemos hablado ha dicho, esto es diferente a todo lo que él ha visto. Sí. Para mí es súper importante esa visión de él, porque cuando él dijo, wow, porque yo le he hablado de balanzoil, le he hablado de tal, le he hablado de cual, y todo le parece muy interesante, pero el ZinoGene dijo, wow, lo quiero y lo quiero ya. Cuando este señor dice lo quiero y lo quiero ya, quiere decir que algo ahí primero, bueno, que es muy potente, que hay mucha ciencia detrás que no se ha logrado hasta ahora, o sea, que no se ha logrado conseguir un producto así hasta ahora, y que vamos a tener, cuando él nos dé el feedback, un apoyo muy fuerte también de alguien externo a la compañía, pero que está dentro del ámbito de la salud, que es muy, muy importante, apoyándonos en esto. Y para mí eso es una grandísima noticia, sí. Una grandísima noticia. Él es el que hace los libros de nutrición para la Universidad de Washington. O sea, es un producto increíble. También aquí, nosotros en Italia tenemos varios doctores que están con nosotros, son team members. Además, uno de ellos le hice hacer una presentación yo la semana pasada y él dice, nunca he visto un producto así. Porque él, todos los ingredientes que hay en el ZinoGene, él lo tomaba en manera separada. Igual. Y ahora dice que lo tengo en una, dice, es una pasada. Entonces, sí, eso va a ser increíble. Muchas gracias. Tenemos mucha suerte. Sí. Yo, antes de irnos, quería dar las gracias a todos vosotros, en particular Jessica, Carmen, Juan Carlos, Rafael, todos, Tomeo, son de verdad personas increíbles y no tengo ninguna duda de que Juan Carlos tiene futuro de ser cantante y yo he comprado todos los discos que él va a hacer y de verdad no veo la hora de ir a Canarias porque nunca he ido y además claramente Mallorca. Carmelo, no vengas, está fatal aquí, ¿eh? Yo sé. Está fatal. No. Bueno. Tengo muchas ganas de verte también en 2 semanitas. Oye, nos vemos en Roma. Yes. Así que, nada chicos, vamos a cerrar como lo hemos abierto. Juan Carlos, let's go to digital. Muchas gracias a todos. Bueno, pues el sábado, vamos a por el mes de julio y vamos creando más historias de éxito con los productos y con este grandísimo negocio. Gracias a todos, chicos. Chao. Carmelo, que le ponemos fecha, a Tenerife, cuando quiera. Venga, Fabio. Saber que se puede.